chileno, por ejemplo, se está desempeñando en la Embajada de Argentina en Chile y supone que no le pagan o está recibiendo bullying permanente, y el trabajador, ¿qué es lo que hace? Se autodespide, hace un despido indirecto, y la embajada ocurre que no le quiere pagar un peso de la remuneración. ¿Qué es lo que hace el trabajador? ¿De qué se encarga el derecho internacional público? El derecho internacional público se encargó, y ustedes se lo decían en el segundo año, de que las embajadas tienen inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? El derecho internacional privado no se encarga de eso, se encarga del trabajador. Nosotros, ¿de qué nos vamos a hacer cargo? Nos vamos a hacer cargo de este trabajador que se desempeñó durante 4 años y tiene derecho a indemnización. ¿Acaso no la puede reclamar? ¿Acaso tiene que ir a reclamar ante un abogado argentino para poder reclamar esa indemnización? ¿O puede demandar ante los tribunales chilenos? ¿Te fijas? Les estoy comentando todo ejemplo simplemente para que ustedes vayan desde esta primera clase aterrizando más o menos de qué es lo que vamos a ver a partir de la próxima clase. Cuando yo les digo que esto no es derecho internacional, es verdad, no es derecho internacional, es derecho chileno interno. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué consecuencias si yo les estoy diciendo, vamos a ver derecho internacional privado chileno, que es derecho interno? ¿Qué consecuencia lógica tiene eso en el resto de los países? Argentina, Suiza, Bolivia. Que cada país tiene su propio derecho internacional privado. Exactamente. Que cada país tiene su propio derecho internacional privado, ¿te fijas, no? O sea que cada país tiene su propio derecho interno que regula las relaciones privadas internacionales. ¿Qué son las relaciones privadas internacionales? Son las relaciones jurídicas todas, de sujeto de derecho privado, como ustedes, ¿vale? Que están conectadas y obviamente, y que tienen un elemento extranjero. A ver si me pueden dar ejemplos. Tratemos de conversar algunos ejemplos. Hemos dicho aquí el caso de la sustracción internacional, una pareja en definitiva tiene a sus 2 niños, y les voy a tratar de ir explicando con casos reales durante el semestre esta materia. Les voy a dar un ejemplo real de un caso de sustracción internacional. Esto se resolvió hace un par de meses, 2 o 3 meses atrás, un caso que vimos en mi oficina. Mexicano, oftalmólogo, casado con una chilena, oftalmólogo, se casaron en Chile y se fueron a vivir a México, una ciudad maravillosa, tuvieron 3 niños, la vida es maravillosa y todo, y la familia materna aquí, la familia paterna allá, viajaban permanentemente por todos los países, a Australia y venían a lo menos una vez al año a visitar a la familia materna. Y llegaron por acá, hace 5 o 6 meses atrás, llegaron a Chile a visitar y hicieron todo un recorrido por el sur de Chile, que volvieron el día anterior, tenían pasaje de vuelta a Sudamérica, el día anterior. Ella, la mamá, le dice al mexicano, no, ¿sabes qué? No quiero más, yo me quedo acá en Chile como yo, soy quedando marcado. ¿Por qué le estoy explicando este caso? Porque quiero que aterricen para que se den cuenta que son casos muy reales que lo que van a tener que trabajar en este ramo. Ustedes. Nos quedamos marcados. ¿Qué es lo que hago? Usted tenía la maleta ahí, ¿qué es lo que hace el oftalmólogo? Llegó, llamó un taxi que lo fuera a dejar de Rancagua a Santiago, de Santiago al aeropuerto y se volvió. Se encontró allá en México sin sus 3 niños, con su señora en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy donde un abogado mexicano para que me tramite una demanda para que mis niños vuelvan a México, y de hecho todo lo mismo. Está lleno de casos de padres que hacen lo mismo y de madres que hacen lo mismo, o sea, y de terceros y de abuelos también que lo hacen. O sea, no quiero ir poniendo un ejemplo simplemente. ¿Qué es lo que hacen? Esto es lo que vamos a ver durante el semestre. ¿Cómo diablos logramos imponer el interés superior de los niños por sobre el interés superior de los papás? En fin, cuando no funciona simplemente una relación de pareja entre ellos. ¿Qué es más importante? ¿Lo que quiere la mamá? ¿Lo que quiere el papá? Porque quiere que vuelvan a México. ¿Lo que quiere la mamá? ¿Que quiere que vivan en Rancagua? ¿O el interés superior de los niños? Y eso es lo que vamos a preguntar acá. ¿Dónde se tramita eso? ¿Cómo se tramita eso? ¿Te fijas? Y les voy a explicar entonces que ese tipo de solicitud, ese tipo de demanda se tramita precisamente ante jueces de familia aquí. Y esos jueces de familia tienen que aplicar a casos como los que les estoy explicando, que son absolutamente transfronterizos. ¿Por qué? Porque la residencia habitual de los niños está en un país. La nacionalidad del padre es mexicana, la nacionalidad de la madre es chilena. ¿Te fijas o no? Tienen bienes, el hogar común se encuentra en otro país. La pregunta es cómo el juez de familia resuelve eso. Y hay unos tratados internacionales que hay unas normas internas también. Eso es derecho internacional privado.
Nada de lo que le estoy diciendo aquí es materia todavía. Simplemente estamos conversando. ¿Vale? Segundo caso. Ustedes dos, ¿cuál es su nombre? Francisca y Francisca y María Jesús viajan a España y se casan ustedes en España. Están casadas en España. En Chile están solteras. ¿Vale? En Chile están solteras. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para que ese matrimonio vaya en el territorio nacional? Y por tanto, que eventualmente puedan comprar un bien raíz acá en Chile. ¿Qué es lo que ocurre si ustedes se casaron aquí en un régimen de sociedad conyugal, ¿vale? Y compraron una casa en Madrid? Y luego que se vienen a vivir a Chile y después se separan. Estos son casos de derecho internacional privado. ¿Qué es lo que hago para que yo legalmente, ustedes legalmente, dejen de estar solteras en Chile, ¿ya? Y pasen a estar casadas o con un acuerdo de unión civil? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se reconoce ese matrimonio celebrado en España, acá en Chile? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se reconozca? Primera cosa. Segunda cosa, ¿cuál es el régimen patrimonial? Por favor, pónganme mucha atención con todo lo que les estoy diciendo, no tomen apunte. Segunda cosa, el régimen patrimonial que ellas dos pactaron en España cuando se casaron, necesariamente para que yo lo reconozca en Chile tiene que ser idéntico a la sociedad conyugal que está reconocida en el Código Civil de 1855. Esta unión que hicieron ustedes en España, ¿cómo la califico yo? La califico como matrimonio porque se llama matrimonio ya. Y si esta unión simplemente yo no la puedo calificar de matrimonio porque es consensual, como ocurre en algunos países de Estados Unidos de América, en donde ustedes podrían estar casadas, que se llama matrimonio consensual. Pero en Chile, en verdad, no existe el matrimonio consensual. El matrimonio es un contrato esencialmente solemne. Yo, juez chileno, ¿qué voy a entender? ¿Qué es eso? ¿Es un matrimonio? ¿Es un concubinato? ¿Es una unión civil? ¿Qué diablos es? ¿Te fijas, no? Entonces, el derecho internacional privado, voy a poner el tercer ejemplo para cerrar. Un tercer ejemplo, está lleno de ejemplos, porque por eso se llama derecho internacional privado en cuarto y en quinto año. Por eso se enseña en todo el mundo en cuarto y en quinto año al final. ¿Por qué? Porque necesitan ustedes, de todos ustedes, necesita conocimiento de la mayoría de las disciplinas del derecho privado. A diferencia del derecho internacional público. El internacional público está en segundo porque ustedes en segundo no han pasado prácticamente privado. Han tenido introducción al derecho. ¿Por qué esto está en cuarto y en quinto? Porque necesitan ustedes haber tenido derecho a las personas. Derecho civil. Necesitan ustedes saber derecho a los contratos. Necesito que ustedes sepan derecho laboral. Idealmente, pero yo sé que no, porque se ha cambiado la malla, necesito que sepan sucesorio. ¿Quién ha tenido sucesorio? ¿Alguno de ustedes? ¿En serio? ¿Ninguno? No, si no les voy a hacer ninguna pregunta de sucesorio. Solo díganme, levánteme la mano, ¿quién ha tenido sucesorio? ¿Nadie? Uno. Imagínate. ¿Se acuerdan? No se andaba haciendo uno. Tompkins. ¿Se acuerdan de Tompkins? Este empresario norteamericano que falleció haciendo calle en el sur. Que era dueño de la en Chile. Norteamericano. Díganme ustedes, este es un caso de derecho internacional privado. Douglas Tompkins, casado, tenía una casa maravillosa en Puerto Varas. Dueño de un montón de tierras en el sur, ¿ya? Pero tenía empresas en Estados Unidos de América. ¿Qué es lo que hizo este señor? Para que sepan ustedes, que en paz descanse. Pero ¿qué es lo que hizo este señor? Este señor en vida fue a Argentina, hizo un testamento. Él tenía empresa, persona natural, hizo un testamento. ¿Por qué? Porque quería dejarle todo su patrimonio a un trust que estaba en Estados Unidos de América, un fideicomiso, un trust, y le dejó todo en el testamento a este trust. Dejó todo este accidente de error. ¿Y qué es lo que hizo en el testamento? Desheredó, sacó el testamento básicamente por la hija. Bueno, este señor lamentablemente falleció haciendo calle en este lado. ¿Y qué es lo que ocurrió con la viuda? La viuda, ¿dónde pidió la asociación efectiva? ¿Dónde activó la asociación por causa de muerte? En Estados Unidos, en California. El tipo vivía acá, pero ¿por qué lo hizo en California? ¿Saben por qué? Porque eso es derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque básicamente uno lo hace donde uno activa la asociación por causa de muerte, donde el causante tenía domicilio, ¿verdad? Donde el causante tenía domicilio. Pero ¿cuál es el tema?
que para nosotros los chilenos el domicilio es una cosa y para los gringos el domicilio es otra cosa. Para los gringos tener domicilio en Estados Unidos o en el Reino Unido es pagar impuestos. Para Chile no es eso. Para Chile es lo que dice 59. Es residencia con el ánimo de querer estar aquí. Eso es domicilio. ¿Te fijas o no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la viuda? Contrató una oficina de abogados en California y activaron la asociación por causa de muerte allá. Perfecto. La asociación efectiva, sacaron las resoluciones allá, todo. Pero la hija, ¿qué es lo que hizo aquí? Se dio cuenta que había un testamento otorgado en Argentina. Y que básicamente se queda sin uno. ¿Qué es lo que hizo ella? Dijo, perdóname, mi papá no tenía domicilio allá. Mi papá, y bien, podía tener domicilio en Estados Unidos, sí, pero bajo el concepto de los gringos de lo que es domicilio y está muy bien. ¿Y tienen competencia los gringos? Sí, la tienen. Pero no me venga a decir que por eso no tienen competencia los tribunales chilenos para conocer de la asociación, porque mi papá vivía en Puerto Varas y tenía domicilio aquí. ¿Y qué es lo que hizo, por tanto? Contrató una oficina de abogados de Chile y presentó una demanda de reforma del testamento donde en el juzgado de derechos de Puerto Varas. Vuelvo a lo terrenal de los casos de derecho internacional privado. ¿Te fijas? Ante un juez de letras de Puerto Varas. Uno de los casos sucesorios más complejos de los últimos años. Imagínate. ¿Qué es lo que hizo el juez de Puerto Varas? Y con esto termino la explicación de esto. El juez de Puerto Varas dijo, me declaro, obviamente que se impugnó la competencia, que es lo que hizo la viuda y los otros hijos. ¿Qué es lo que hizo la viuda? Interpuso una excepción de incompetencia. Después de la acción de demanda de reforma del testamento, presentó una excepción de incompetencia y dijo, perdóneme, no. Hay un juez en California que ya está conociendo este asunto, que no se puede declarar competente. ¿Qué es lo que hizo el juez de Puerto Varas? Dijo, a ver, acredíteme que tenía domicilio, que no tenía domicilio en Chile. Y la conclusión a la cual llegó, ¿saben cuál fue? Que sí tenía domicilio aquí. Y por tanto, que sí tenía competencia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir a título de colofón después de todo esto? Que en los casos de derecho internacional privado, y es aquí en donde se van volviendo un poquito más complejos, en los casos de derecho internacional privado, la competencia de los tribunales de un país no quita la competencia de los tribunales de otro. Por el contrario, lo normal es que los tribunales de muchos países tengan competencia. Y es aquí donde, por eso esta disciplina de curso no es fácil, no es fácil, no es fácil. En la vida real no es fácil. ¿Por qué? A ver, para precisar muy bien, no es fácil cuando uno no tienes clara la hoja de ruta de cómo se resuelven estos casos. Pero si la tienes clara, y esa es mi pega aquí. Mi pega aquí no es bombardear de materia durante el semestre. Quiero ser enfático con esto. Mi pega no es bombardear. Esto es lo que yo señalo que aprendí durante los últimos 20 años, que el mejor profesor de Derecho Internacional Privado no es el que más materia pasa, sino que el que es capaz de hacerles entender a ustedes cómo se resuelven los casos del día a día de Derecho Internacional Privado. Yo no pretendo que en esta primera clase, frente a un caso como el que les acabo de plantear, ustedes digan, no, yo no siento que sea tan fácil, porque saben, cuando ustedes trabajan en una oficina, incluso, va a llegar el cliente y les va a traer el siguiente caso, porque es así, les va a traer el siguiente caso, usted va a estar en su oficina y te va a decir, mire, va a llegar una señora brasilera, este es un caso real, otro caso real, va a llegar una señora brasilera y dice, que yo me casé hace 2 años atrás en Sao Paulo, con un ciudadano chileno que vivía en la quinta región, y tuvimos una guagua que tiene una ciudad brasileña. Yo ocurre que me estoy enterando ahora que tenía unos campos este señor acá en Chile, pero él lleva viviendo 20, 30 años en Sao Paulo conmigo. Y punto. ¿Cuáles son las preguntas? Contesten ustedes. ¿Qué preguntas me harían ustedes como clientes? A mí. Abogado, yo soy el abogado, ustedes están viniendo a mi oficina. Con este caso que les acabo de plantear, una brasilera se casó con un chileno en Brasil y tuvieron una guagua ahí. Y al año siguiente se muere este señor en Brasil. Entonces, y esta señora se da cuenta de que este señor era dueño de un campo enorme acá en Chile. Ese es el caso. Ustedes son las brasileras. ¿Qué es lo que me hacen? Si tengo derecho a menciones externas. Primero, si tienen derecho o no tienen derecho, ¿cierto? Pero antes de esa pregunta, ¿por qué viniste a la oficina de un abogado chileno y no a la oficina de un abogado brasileño si eres brasilera? Estaba en Chile. Espera un poquito. Estaba en Chile. ¿Quién está en Chile? ¿Tierras?
¿Ya? Mira la primera respuesta que acabas de darle conmigo. Porque los bienes de la herencia del inventario están en Chile. Primera respuesta. Bien. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Cómo podemos validar ese matrimonio acá en Chile? Eso sería lo primero. Lo primero, ¿no es verdad? Porque ella es heredera en la medida en que sea cónyuge sobreviviente, ¿no es cierto? Bien, buena cosa, buena respuesta. Obviamente me vas a hacer esa pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Hay testamento y concesiones. O sea, tú como cónyuge sobreviviente me habías dicho, mira, no sé si hay testamento. ¿Cómo puedo averiguarse si mi marido hizo un testamento estando en Chile? ¿No es cierto? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo son las normas de sucesión en Chile? Por ejemplo, en Estados Unidos hay libertad de testar, si quiero le puedo dejar todo lo que era el vecino y nadie me puede decir nada. Por ejemplo, en Chile estamos regulados y hay ciertas reglas que se tienen que respetar en Chile. Si la había hecho testamento. Porque si no hizo testamento, no hay que, ¿no es cierto? Hay una norma. Bien. ¿Qué más? Si estaba casado en Chile. Buena cosa. Buenas señales. Bien. Son casos de verdad, eso está muy bien lo que acabas de decir. Ustedes creen que no existe la compañía. ¿Ah? Claro. Bien, si está casado en Chile, esa respuesta te la puedo dar rápidamente. Incluso con usted en la oficina, yo me voy a mí privado, meterme en el registro civil, voy a colocar el punto y me va a aparecer inmediatamente si está casado en Chile o no. Bien. ¿Qué más? Si tiene herederos acá en Chile, hijos quizá que haya tenido con otras parejas. Está perfecto. Muy bien. Muy bien. Porque no crean que solamente muchas veces estas personas esconden que están casados, sino que también podrían no estar casados, si no es una capacidad, sino que podrían tener hijos. ¿Ah? De una pareja que bien. Ustedes, todas las preguntas que me han hecho están excelentes. Son preguntas que naturalmente el cliente le haría un abogado. Pero yo vuelvo a preguntarle lo más básico. ¿Por qué esta señora se tomó un avión y está en mi oficina, no obstante que vive en Sao Paulo? Eso no le costaba a nadie a un abogado brasileño. ¿Dónde creen ustedes que tendría que ella pedir la posesión? ¿Dónde falleció en el ejemplo que estamos viendo aquí? ¿Dónde falleció el chileno? Teniendo domicilio durante los últimos 30 años. En Brasil, en Sao Paulo. Entonces, creo que me aplica la lógica. ¿Por qué tendría que estar? ¿Por qué está en Chile esta persona? Todas las preguntas que me hicieron ustedes están bien, están perfectas. Pero la pregunta es, ¿eso significa que ustedes estén en mi oficina en Chile? ¿Eso significa que está completamente descartado que ustedes hayan tenido que primero asistirse con un abogado brasileño? ¿Dónde falleció el causante? En Brasil. ¿Qué es lo que le dice el sentido común a ustedes? Aplica el sentido común. ¿Qué es lo que le dice el sentido común? ¿Cuáles son las autoridades que quieren conocer de la sucesión por causa de muerte de este chileno? Vivió 30, está viviendo 30 años en Brasil. ¿Quién? ¿El juez chileno porque era chileno? ¿O el juez brasileño porque tenía domicilio aquí? El juez brasileño. Y eso es lo que le voy a explicar, el juez brasileño. En este caso, que es un caso real, el que les acabo de plantear, completamente real, obviamente no les voy a decir los nombres porque no tengo tramitación, es completamente real este caso. Ella, obviamente que lo primero que hizo en Brasil después de a la semana que falleció su marido, su chileno, Fernando, fue ante una abogada brasilera. Y la abogada brasilera dice, yo te voy a tramitar la sucesión por causa de muerte, por supuesto, si la competencia de los jueces brasileños está dada por el domicilio que tiene el causante, como con esta regla está reproducida, si hay 200 países en el mundo, hay 190 países en el mundo, es así. Los jueces del país donde tiene domicilio el causante son los que tienen que conocer de la sucesión. ¿Bien? ¿Por qué ella vino para acá? Básicamente. Por lo que creo que lo dijiste tú. Porque se enteró de que había bienes en Chile. ¿Te fijas? Y ahí vienen todas las preguntas que ustedes hicieron que están correctas. Entonces la pregunta del $1.000.000 que se hace la abogada brasilera. Y por eso la abogada brasilera toma contacto con el estudio de abogados chilenos. ¿Cuál es la norma de competencia? Le pregunta la abogada brasilera al abogado chileno. ¿Cuál es la norma de competencia de los jueces chilenos en materia sucesoria? Y yo le respondo claramente. Los tribunales del domicilio del causante. ¿Dónde tenía domicilio el causante? En Brasil. Perfecto. Pero yo ahí es donde le digo qué cosa. Por favor, pónganme harta atención con esto. Le digo, pero espérese un poquito. Por algo me está llamando. ¿Este señor tenía bienes en Chile? ¿Sí o no? Y me dice, sí, tenía un cambio. Y de hecho,
no tiene residencia en Brasil. Tiene solo este gigantesco campo en el sur de Chile, en la quinta región, ¿verdad? Entonces, ¿quién le respondió yo? Sí, ¿sabes qué? Los jueces brasileños siguen teniendo competencia porque allí falleció teniendo su último homicidio. No está en discusión y ustedes entenderán mucho que la legislación chilena, el Código Orgánico de Tribunales, por el hecho de que diga que los jueces chilenos tienen competencia, ¿verdad? Si se dan determinadas circunstancias en materia sucesoria, eso no incluye la competencia que la propia ley brasileña le da a sus propios jueces. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto no es derecho internacional. Y por eso me estoy dando toda esta vuelta para explicarles esto. ¿Por qué? Porque como esto no es derecho internacional y Brasil tiene su propio derecho internacional privado y Chile tiene su propio derecho internacional privado, la competencia de los jueces brasileños se la da su propia ley y yo no la puedo tocar. De la misma manera como la legislación brasileña no puede tocar la competencia que el COT le asigna a los jueces chilenos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos tribunales competentes. Tenemos el tribunal brasileño, que es el competente para la asociación, porque así lo dice su ley. Y tenemos a los jueces chilenos también competentes. ¿Por qué? Porque la ley, el Código Orgánico, ¿qué es lo que dice? Que son competentes los tribunales del domicilio del causante, sí, pero si había bienes en Chile, los tribunales chilenos tienen competencia para conocer únicamente de la posesión efectiva respecto a los bienes que están situados en Chile. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué esta abogada, por qué esta cliente y la abogada, a través de su abogada brasileña, toman contacto con los abogados de la oficina chilena? ¿Por qué? Porque ella no puede vivir la posesión efectiva en Chile. Yo tengo que ser un abogado chileno. ¿Me explico? Entonces, el abogado chileno va a pedir la posesión efectiva y vamos a tener entonces dos posesiones efectivas. Y voy terminando con esto, voy cerrando en verdad con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjate, ¿qué es lo que vamos a tener? Un tribunal brasileño que ha dictado una sentencia en su momento declarando heredera a este señor y a su hija. Perfecto. Nació allá, se casaron allá, todo bien. Y vamos a tener un tribunal chileno aquí que tiene que conocer de la posesión efectiva para que el tribunal chileno tenga competencia de la posesión efectiva de esta persona. Lo único que le interesa es saber si hay bienes en Chile, sí o no. Los hay. Perfecto. Pero me falta ahora resolver esta pregunta que me hizo uno de ustedes por acá. ¿Cómo me consta que están casados si no se casaron en Chile? A ver, el registro civil, soltero. ¿Sí o no? Si está soltero acá, nunca se ha casado aquí. Este chileno se casó allá, acá está soltero. Se casó allá. Pero está muerto. Y tuvo una hija en Brasil. Le metes al registro civil. ¿Tiene hijos? Pide el informe al registro civil. El registro civil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar una red familiar y decir, no, solo está viuda su mamá, no está casado, no tiene hijos. ¿Te fijas, no? ¿Cómo viene la posesión efectiva? ¿La posesión efectiva de qué? ¿De qué herederos? Si el registro civil está diciendo que no tiene ni cónyuge sobreviviente ni hijo y podría estar muerto su mamá. ¿Te fijas, no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y aquí sigo la lógica. Lo que van a tener que hacer ustedes como abogados chilenos, porque están tomando el caso que tiene competencia en el tribunal chileno y el donde el único gran bien está en Chile. Perdonen, no quiero sonar frívolo con lo que estoy diciendo, pero es así. El honorario de la abogada brasileña se va a pagar por lo que hagan ustedes aquí y su honorario se va a pagar por lo que ustedes hagan aquí. Así es, así es claro, así es frío. Bueno, entonces, ¿cómo se entera el juez chileno que esta persona estaba casada allá? ¿Cómo se entera el juez chileno de que esta persona tuvo una hija? Allá, hija de un chileno, nacida en Brasil. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Van a obtener los certificados de matrimonio y nacimiento de esta niñita que nació en Brasil y el certificado de matrimonio. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Por favor, ayúdenme. ¿Qué van a hacer con esos certificados que están en portugués y otorgados en Brasil para que valgan en Chile? ¿Qué es lo que hay en ustedes? Ayúdenme. ¿Ah? Lo primero, ya, perfecto. Eso es lo que van a hacer. Van a obtener esos certificados y van a ir al consulado de Chile en Sao Paulo. Con eso, con la traducción, y se lo van a entregar al cónsul. ¿Para qué? Para que el cónsul, que tiene facultades de ministro de fe, así como las tiene el registro civil, haga la inscripción de matrimonio, haga la inscripción de nacimientos. Y solo a partir de allí, fíjense la lógica, las consecuencias de esto, solo a partir de allí, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el registro civil oficie al tribunal que está conociendo de la causa en Chile de posesión efectiva? Le va a decir, ¿sabe qué? Hay una cónyuge sobreviviente y hay una hija. Y ahí sí que el tribunal chileno va a poder declarar la posesión efectiva, ¿te fijas, no? Declarando herederos. Estos son los
demanda. Primero, porque el causante era chileno. Segundo, el causante falleció teniendo su último homicidio en Brasil. Y tercero, el causante tuvo una hija de nacionalidad brasileña que es heredera. Cuarto, porque dentro de la masa hereditaria hay bienes que están situados en Chile. ¿Te fijas, no? O sea, y podría seguir con los elementos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los casos de derecho internacional privado que son esencialmente de derecho privado, como la asociación? Que existen estos elementos de internacionalidad y con esto definitivamente termino con esto. Los casos de internacionalidad, los casos de derecho internacional privado hacen preguntarnos, son dos cosas. Son tres cosas. Todas las preguntas que pusieron ustedes son válidas, pero son tres cosas. Primero, ¿cuál es el tribunal competente para conocer la asociación? Primera pregunta. Todo esto voy a volver la próxima clase, sobre todo esto. No estamos pasando materia, solo para que escuchen ustedes y vayan masticando de qué se trata esto. La primera pregunta que va a hacer la abogada brasileña, el abogado chileno, la cliente o el cliente es: ¿dónde tengo que litigar? En un caso como este, ¿dónde tengo que litigar? Es la primera pregunta. O sea, competencia de los jueces. Segunda pregunta: ¿qué derecho tengo que aplicar? ¿Me siguen o no? O sea, la primera pregunta que le van a hacer a ustedes como abogados de esta oficina chilena es: ¿los jueces chilenos tienen competencia para conocer esta asociación de este chileno que falleció ayer, sí o no? Y ustedes ya saben que hay una norma en el top que dice que si alguien está en Chile, la competencia la tienen los jueces chilenos también. Entonces ustedes van a decir: sí, tienen competencia el juez chileno. Perfecto. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que contesta el derecho internacional privado? La segunda pregunta es: definida ya está la competencia. ¿Qué es lo que yo tengo que preguntarme como juez chileno para poder resolver este caso de esta posesión efectiva? Como juez chileno, ¿cuál es la segunda pregunta que contesta el derecho internacional privado? Siendo derecho interno y por tanto siendo derecho que debe aplicar el juez chileno porque es la obligación aplicar el derecho chileno. La segunda pregunta que hace el juez chileno, la primera que contestar es: ¿qué derecho aplica? ¿El derecho brasileño? ¿El derecho chileno de sucesorio? ¿El derecho uruguayo? Porque ocurre que aparece una isla uruguaya por ejemplo. Esa es la segunda pregunta que contesta el derecho internacional privado de cualquier país del mundo. ¿Qué derecho aplica? Y la tercera gran pregunta que contesta el derecho internacional privado, y con esto podemos terminar la introducción, es la siguiente, y con eso me sirve este ejemplo. Fíjate, tenemos la sentencia del juez brasileño que declaró la posesión efectiva de la señora y de su hijo. Tenemos la sentencia chilena que también declaró la posesión efectiva de los bienes del causante a la misma señora brasileña y a su hijo. ¿Cuál es la tercera y última pregunta que contesta el derecho internacional privado? ¿Cómo yo puedo hacer valer esta sentencia en Brasil y cómo yo puedo hacer valer esta sentencia en Chile? Esa es la tercera pregunta que contesta el derecho. ¿Vale? Podría seguir contando casos. No voy a seguir porque me quiero meter ahora en lo administrativo para poner en término la clase de hoy. Podríamos seguir hablando de casos. Hemos hablado de sucesorio, transfronterizo. Hemos hablado del caso de sustracción internacional de niños. No les voy a explicar más casos, solo se los voy a mencionar. Y vamos a tener invitados durante el semestre que van a venir a hablar con nosotros respecto a esto. Hablemos de adopción internacional. De adopción internacional. Tenemos un contrato celebrado entre una empresa chilena y una empresa alemana, en donde la empresa chilena compra insumos para la fabricación de madera de la empresa alemana. Las mercaderías tienen que venir de allá para acá y se celebra el contrato de compra de. ¿Cuál es la ley de trabajo? O sea, es lo mismo. Fíjate, en el ejemplo que he hablado de este contrato internacional entre una empresa chilena y una empresa alemana, las preguntas del derecho internacional privado se manifiestan de manera víctima. ¿Cómo? Primero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como abogados asesores del empresario alemán y del empresario chileno? ¿Qué es lo que nos interesa? Por Dios, curso, dejando de lado las cláusulas del pago del precio, donde se entregan las maquinarias y todo. ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros le tenemos que dar previsibilidad a nuestros clientes. Esa es la regla número uno, darle previsibilidad, darle seguridad. ¿Qué es lo que no quiere el alemán? Que si se lleguen a cumplir parte de las obligaciones, terminen pagando un abogado y tenga que venir a demandar a Chile para el incumplimiento del contrato. ¿Qué es lo que no quiere el empresario chileno?
que si el animal le llega a incumplir con la mercadería, ocurre que la maquinaria procesadora de madera viene defectuosa, entonces yo tengo que ir a litigar el animal porque me hacen un ojo en la cara. ¿Te fijas o no? Entonces, ¿de qué se tienen que preocupar ustedes? Además de redactar bien la cláusula de pago de precio, de redactar bien cómo es la maquinaria, dónde se va a entregar la maquinaria, si se va a usar un incoterms o no, si van a ir a través de contratos, van a tener que contratar transporte marítimo, aéreo, cómo van a ir la maquinaria. Dejando de lado todo eso, que eso es el teste. Ese es el teste cuando uno se redacta un contrato. Ese es el teste, es lo que te está diciendo tu cliente que quiere comprar. ¿De qué se tienen que preocupar ustedes? Que son las mismas preguntas que contesta el derecho internacional privado. Lo primero que tienen que asegurarse ustedes, ¿qué cosa es? Una cláusula de resolución de disputa. Bien, ¿cómo te llamas tú? Florencia. Florencia, excelente. Primera cosa, una cláusula de resolución de controversia. Entonces, ustedes son una empresa chilena, ustedes son una empresa alemana. Por Dios, cuando ustedes, tú que eres el abogado de la empresa chilena y tú que eres la abogada de la empresa alemana, estén pimponeándose los correos electrónicos, el contrato internacional, el borrador del contrato, va a llegar un minuto en esa negociación que es el más álgido de todos. ¿Cuál es el momento más álgido de todos? No cuando ustedes están redactando y individualizando la máquina que están comprando, porque pues eso es lo más básico de todo, ¿te fijas, no? El punto álgido, ¿dónde está la negociación del contrato internacional? Y por eso se llama la cláusula de la cláusula de la madrugada. Cuando lleguen ustedes a la parte final del contrato, tenían que decir cláusula de solución de controversia. ¿Dónde se van a solucionar las controversias? Pero si estamos recién celebrando el contrato, pero si lo estamos haciendo de buena fe, confía en mí, obviamente no se lo vamos a cumplir, nunca hay un problema. Lo siento mucho, estos contratos son contratos. Ayer me lo dijo así un cliente mío, que amigo hace mucho tiempo, pero Eduardo, no somos amigos hace 20 años, ¿por qué me tanto detalle? Lo siento, dijo. Una cosa es amistad, pero este contrato no lo estamos celebrando como amigos, lo estamos celebrando como oficina y como cliente. Punto. ¿Les guste o no les guste? Llegamos a las 2 de la mañana, cláusula de las 2 de la madrugada, la cláusula de solución de controversia nos va a poner en un serio aprieto a ustedes. Porque si el cliente alemán dice, yo no voy a ir a litigar a Chile, y el abogado de la empresa chilena tiene instrucción de sus clientes que yo no acepto la jurisdicción alemana, punto. Nos dejemos de lado a los chinos si quieren comprar con Chile, imagínense. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a frustrar el contrato porque no pueden llegar a un acuerdo? ¿Eso? ¿O hay otra alternativa? ¿Qué otra alternativa hay? Arbitraje. Te doy la palabra. Arbitraje, ¿cierto? Pero que como es un contrato internacional, que no es arbitraje seca, tiene apellido paterno y apellido materno. ¿Te fijas? El arbitraje, así a solas, es para las relaciones privadas internas. Pero cuando esas mismas relaciones se convierten en relaciones privadas internacionales, que son las relaciones de las cuales se ocupa el derecho internacional privado, el arbitraje ya no se llama arbitraje, se llama arbitraje comercial internacional. ¿Y sabes por qué te hago la precisión? Al curso entero, ¿sabes por qué le hago la precisión? Porque hoy día el arbitraje está tan prostituido, todo el mundo quiere arbitraje para todo. Hoy día prácticamente se está hablando de arbitraje para la libre competencia. O sea, hay arbitraje para la economía industrial, para la libre competencia, para materias tributarias, todo el mundo quiere, porque nadie quiere representar, todo el mundo quiere los árbitros, ¿verdad? Y es negocio para todo muy bueno. ¿Te fijas? Pero como está tan prostituido esto, el arbitraje, entonces, uno cree que para las relaciones privadas internacionales hay distintos tipos de arbitraje, entienden, para los que les gusta el deporte aquí. También tenemos arbitraje en materia deportiva. Si nos preguntan a un equipo de fútbol si no está de acuerdo con algo, ¿a dónde va? A Suiza, al TAS. O sea, hay arbitraje para todo. Entonces, como hay arbitraje para todo, hay que ser muy claro de qué arbitraje se encarga la. ¿Qué arbitraje es el que opera dentro de este ramo? Aquí no opera el arbitraje CIADI. ¿Vale? Han escuchado todos del arbitraje CIADI, ¿sí? En el arbitraje de inversiones no tiene nada que ver. El arbitraje de inversiones es entre Estado y una empresa. ¿Ven? Y el derecho internacional privado no se mete jamás con los cometidos del Estado. Nunca. Salvo que el Estado actúe con su derecho privado. Si está cubierto con otra empresa, perfecto. Arbitraje comercial internacional. Pero si está el Estado, como Estado, celebrando un contrato con una empresa extranjera, eso es arbitraje de inversiones. Y el arbitraje de inversiones no tiene nada que ver con el derecho internacional privado. El arbitraje, y aquí termino la observación que te había hecho, el arbitraje que vamos a ver durante este semestre se llama arbitraje, y el apellido paterno es comercial
el apellido materno es internacional. Se llama arbitraje comercial internacional. No es el arbitraje TAS, no es el arbitraje de inversiones, no es el arbitraje de los profesores de Derecho Internacional Público que se van a la Haya, tampoco es ese arbitraje. Es un arbitraje de derecho privado, con sujetos de derecho privado. ¿Bien? Así funciona. Y la segunda pregunta, bien, esa entonces la primera cláusula, ¿tenemos de acuerdo? ¿Tenemos de acuerdo? Tenemos de acuerdo. Arbitraje comercial internacional. Con eso nos solucionamos todo. No vamos a litigar a España, o sea, no vamos a litigar allá, no vamos a litigar acá. Está perfecto. Nos olvidamos de los jueces estatales. Perfecto. Pero nos falta una segunda pregunta que contesta el derecho internacional privado que yo le dije a su catedral. ¿Cuál será la segunda pregunta? Porque no solo es importante saber dónde voy a litigar, sino también que una vez que yo defino dónde voy a litigar, qué derecho se va a aplicar, ¿sí o no? Y aquí no estamos hablando de filiación, no estamos hablando de adopción. O sea, hay materias y materias. Hay materias en donde la libertad, la autonomía de las partes tiene pleno desarrollo. Y hay materias en donde la autonomía de la voluntad no tiene cabida. No tiene cabida. Estamos hablando de contratos. En los contratos la libertad contractual es la libertad contractual. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes con el derecho aplicable? Así como ustedes dos en la cláusula de solución de controles se pusieron de acuerdo en qué es lo que hicieron, sacaron la competencia de los jueces estatales, chilenos y alemanes, y nos pusimos a un tribunal arbitral ahí, de nuestra confianza, rápido, experto, en fin, perfecto, autonomía de la voluntad para designar el par que nosotros queramos, que no son jueces, es un árbitro. ¿Bien? Lo mismo podemos hacer en materia de derecho aplicable, lo mismo. ¿Qué significa esto? Que a través de la autonomía de la voluntad nosotros podemos incorporar en el contrato una cláusula que yo les voy a explicar en una tercera que se llama cláusula de elección de ley. ¿Y qué es lo que pueden hacer ustedes? ¿No? El empresario chileno te va a dar la misma instrucción a ti, viejo. Y la empresa alemana te va a dar la misma instrucción a ti. No quiero que se aplique el derecho alemán, solo quiero el derecho chileno. No quiero que se aplique el derecho chileno, quiero que solo se aplique el derecho alemán. Es que así son los negocios internacionales. Así son. Entonces, ¿cómo llego a un acuerdo? Por eso se llama la cláusula de la voluntad, porque es lo más complejo y lo último que se negocia en un contrato. ¿Qué es lo que hago? Las opciones son amplias. Como tengo libertad contractual, ya apliquemos el derecho francés. ¿Podemos o no? Ustedes dos podrían pactar una cláusula dentro de un contrato compraventa internacional de mercadería donde se diga el presente contrato, su interpretación, aplicación y ejecución quedará sometido a las normas del derecho francés. ¿Podrían o no? Pero obviamente que pueden. O se lo pregunto negativamente, ¿por qué no podrían hacerlo? ¿Acaso violenta alguna norma del orden público en Chile? ¿Eso es una contraria? Pueden hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Y por eso los negocios internacionales avanzan tanto y se desmarcan de la regulación estatal todo lo posible. Porque quieren facilitar, los operadores públicos quieren siempre facilitar sus propios negocios, ¿te fijas, no? Entonces, como muy probablemente los alemanes no quieran tampoco a los franceses, porque los franceses son bien especiales, y tú tampoco querías a los franceses, ¿sabes qué? Apliquemos lex mercatoria, apliquemos los principios de unidad sobre contratos mercantiles internacionales que no son una ley. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Todo eso, curso, y ya me anoté con esta introducción, así que todo eso es derecho internacional privado. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver durante el semestre? Vamos a ver matrimonio cuando tienen elementos de internacionalidad. Vamos a ver sucesiones cuando tienen elementos de internacionalidad. Vamos a ver acuerdos de unión civil cuando tienen elementos de internacionalidad. Vamos a ver adopciones cuando tienen elementos de internacionalidad, adopción internacional. Vamos a ver cómo se origen los bienes. Que ahora que está tan de moda por el presidente argentino, ¿cuál es la ley aplicable a un criptoactivo? ¿Dónde está situado un Bitcoin? ¿La criptomoneda? ¿Dónde está ubicada? ¿Por qué no se aplica? ¿Cómo solucionan las controversias? ¿Te fijas? El mundo cambió un montón, estimados. O sea, cuando yo estoy enterrado, no es ni el 1% de lo que vamos a ver acá. Porque ha cambiado demasiado todo. El Internet, ¿cómo ha metido su mano en Internet en las relaciones que hay internacionales? Que los contratos hoy día se celebran por Internet. No tengo que viajar a celebrar un país para otro. Segundo, los últimos 10 años. Antes, yo me acuerdo, hace 15 años cuando comencé, o 20 años cuando comencé a hacer este ramo, había 400.000 extranjeros en Chile, ahora hay 1,5 millones. Y ese 1,5 millones se casan con chilenos, se casan entre ellos.
Y si hay algo que nunca falla, es que la gente se muere. La gente también se muere. Y como la gente se muere, dejan hijos con otra nacionalidad. Y ahí se empieza a complicar todo, ¿te fijas, no? Tenemos responsabilidad contractual y los daños hoy día muchas veces se generan en un país distinto del lugar en donde se produce el hecho generador del daño. ¿Dónde demando? La pregunta clásica del típico, ¿dónde demando? ¿Qué derecho aplico a esa demanda de responsabilidad contractual? Se cae un avión o que vienen con pasajeros de distintas nacionalidades, ¿dónde tienen que demandar? ¿Dónde se cae el avión? ¿Dónde partió el avión? ¿Dónde? Todo eso es el derecho internacional privado, ¿te fijas, no? Entonces las grandes preguntas que contesta esta disciplina son estas. ¿Dónde litigo? ¿Qué derecho aplico? ¿Y cómo reconozco una sentencia en un país que ha sido dictada en otro? Eso es lo que vamos a ver durante todo el semestre, ¿vale? Dejamos aquí la introducción, háganme las preguntas que quieran sobre los temas administrativos, ponemos término a la clase de hoy. ¿Qué preguntas tienen? Asistencia, no sé, material. Yo le voy a subir en un curso le voy a subir un manual que hay que elaboró un antiguo ayudante mío que después se implica modelo, ¿vale? Es un modelo. Le voy a subir específicamente el material. Va a estar todo el material muy ordenado en PDF, en un curso de lo que tienen que leer como lecturas obligatorias y complementarias. Asistencia. Asistencia no es obligatoria en este curso. No es obligatoria, así es. Si alguno de ustedes trabaja, lo entenderé. Y lo voy a entender. Trate de conseguirse materia y trate de venir a las clases, o sea, a todas las clases idealmente que puedan. Las clases que vamos a tener durante el semestre son así. Son las que estamos viendo acá. Así son las clases. ¿Te fijas, no? No es que prácticamente no me van a ver pasando materia ni dictando. Eso no va a ocurrir nunca. Vamos a conversar casos. Y yo lo que tengo que hacer en estos 4 o 5 meses de semestre, tengo que lograr afinar la cintura de cada uno de ustedes para resolver casos de derecho internacional privado. Porque todos ustedes están acostumbrados a conocer y resolver casos internos. Todos. No están acostumbrados a resolver casos de libre. No lo están. Es la primera vez que se van a encontrar con estos casos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que se celebró un contrato de arriendo respecto a una oficina acá en Providencia y el arrendatario no quiso pagar la renta? Ustedes me podrían tratar de la ley de lo que tienen que hacer, de lo que tenemos que hacer. No es eso. DIPRI tiene una lógica totalmente distinta porque son casos transfronterizos, en donde la lógica de que solo hay un tribunal competente no existe. Pueden haber muchos tribunales competentes. La lógica de que solo se aplica un derecho tampoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de contrato yo puedo aplicar muchos derechos. ¿Te fijaron? Y lo más importante, ¿por qué tienen que cambiar la lógica? Porque por eso yo tengo que aceitar la cintura de ustedes para resolver estos casos. Y 4 meses, ustedes me preguntan, ¿será suficiente? Vamos a llegar con los puntos. Muy poco, muy poco. Esto es como saber que tengo que jugar un partido en 6 meses más, un campeonato, y tengo que bajar 10 kilos de peso. Y la pregunta es, ¿cómo logro bajar esos 10 kilos de peso para saber jugar ese partido en 6 meses más? Eso es lo que vamos a hacer aquí, durante el semestre. Yo tengo que saber lograr con ustedes que entiendan ese cambio de chip, de que estos casos no se resuelven de la misma manera que los casos de ustedes. Eso es lo que se llama ley. Esa es mi ley. Entonces las clases son estas. ¿Ya? Las clases no son obligatorias, vuelvo a insistir, hasta el 4º o 5º año. Yo soy más que consciente que muchos de ustedes tienen que estar trabajando. Si tienen el privilegio de no tener la obligación de trabajar, bueno, traten de venir a clase y aprovechen. ¿Ya? Porque esto no es un PDF de lo que les voy a subir a un curso. ¿Vale? Pero esa conclusión la tienen que lograr ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Evaluaciones, una prueba y el examen. ¿Cómo son las pruebas? Yo voy a dar alternativas para ustedes. La prueba o es oral o es escrita. Ustedes eligen la modalidad. ¿Bien? Ustedes eligen la modalidad. La prueba oral es la prueba escrita, es alternativas, y seguramente yo les voy a poner un caso y ustedes van a tener que desarrollar 1 o 2 casos. Esa es la prueba escrita. Y la prueba oral son preguntas para demostrar si saben la materia. Básicamente resolver el caso. Eso es. En todas las evaluaciones va a ser así. O sea, la prueba parcial, yo les voy a mandar un mensaje en un curso en su momento para que ustedes se inscriban. El profesor puede dar la prueba oral, el profesor puede dar la prueba escrita. Perfecto. Y vamos a tener 2 salas distintas. ¿Te fijas, no? Así es. Rezago, lo mismo. Me da lo mismo que el rezago, no. Los rezagos son un derecho. Hay profesores que les indigna el rezago y no me indigna.
Eso es el ejercicio de un derecho. Bien, si quiero rezagar todo el curso me da lo mismo. El ejercicio de un derecho. Vuelvo a insistir, a nadie me puede molestar con otra persona que es un derecho, nadie. Así que háganlo, ustedes se coordinan como ustedes quieran respecto a eso. Si ustedes tienen más, ustedes ven su carga, su carga. Y ustedes verán si rezagan o no rezagan, les conviene o no les conviene. Así funciona el rezago. Y el examen y los recuperativos son de la misma modalidad. Eso. ¿Tienen alguna otra? Sí. Si lo hacemos oral, no entregamos su celular. Sí, de hecho el celular lo voy a subir hoy día o mañana. Lo voy a subir todo. Lo voy a subir todo. Hasta el celular completo y todos los PDF, para que ustedes se lo vean. ¿Vale? Importante que se me acaba de olvidar. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Vamos a hacer un poquito para terminar. Vamos a tener profesores invitados durante el semestre. Chilenos y extranjeros. Para que sepan. Esas clases para mí sí son obligatorias. Esas clases sí son obligatorias. Por razones, no son muchas, pero para mí esas tampoco. Cuando digo obligatorias, que no voy a pasar asistencia acá. Lo que les quiero decir es, ven a la clase, ven cuando yo les diga, sabes que tenemos un profesor invitado que se ha preparado para darles una ponencia, no sé, desde Alemania o desde Estados Unidos, desde Argentina o desde España, qué sé yo, al profesor invitado que tengamos, traten de hacerla. Si la tenemos por Zoom, traten de venir para acá o se conectan, que digamos que no le hagamos empezar y al invitado. Son clases que les van a servir bastante, además para tener esa lógica global. ¿Ya? Y creo que no se me queda un tema en el tintero. ¿A ustedes? ¿Se puede grabar? Sí. ¿Algún otro tema? ¿No? Bien. La dejamos acá. Nos vemos. ¿Sí, caché?